situación de ataque, porque realmente hay que conocerlo el problema. Creo que todos los que estamos acá sabemos que este es un problema muy preocupante, pero mostrado así realmente preocupa mucho más, creo, ¿no? Es más impactante. Así que también quería solicitar las planillas con las cuales ustedes hacen ese recabamiento de datos para que podamos en Tucumán poder hacer nosotros yo tengo, bueno, la Fundación tiene una actividad con alumnos y podemos nosotros darles a los alumnos para que hagan esas planillas y de esa forma, yo creo que de esa forma también es una forma de concientizar, porque trabajando en la problemática ellos mismos, las personas que son encuestadas y los encuestadores también asumen estas nuevas conductas de ponerse el casco, de usar el cinturón, ¿sí? Y bueno, habían anunciado que esto lo iban a publicar, el informe más extenso. Bueno, quería conocer, a modo de pregunta, quería conocer cuándo se iba a publicar porque me parece muy interesante la información y bueno, reitero las felicitaciones. Muchas gracias. Los estudios ya están en comunicación, pero no importa, se los podemos hacer llegar nosotros. Y cuenten con otra cosa, porque es mucho más interesante con este PPT hacer un debate y discutir con otros actores. Eso también se los ofrecemos. Si nosotros nos organizamos, podemos ir a otras provincias, cuando hay un observatorio provincial aprovechamos y mezclamos a los actores, o si es la institución que quiere organizarlo en una comunidad, con tiempo nos ofrecemos acompañarlos para ver cómo podemos instalar estos temas en la comunidad y vamos aprendiendo también de todo lo que va a surgir ahí. Así que cuenten con eso. No sé si les parece, si no se publican esta semana, sí, se los pasamos a Lorena y ella se los manda por mail. ¿Sí? Hola, buen día. ¿Qué tal? Verónica, días pasados estuvo el Consejo Federal de Seguridad Vial y en esto que marcabas vos, no recuerdo tu nombre, te pido perdón, la culpa siempre la tiene el otro. Sí, Jessy. Muy bueno el estudio, la verdad me pareció muy bien. Pero sí, desde un punto de vista técnico veo con cierta preocupación en cómo están manipulando los datos de fallecidos, porque nosotros, yo sé que hay un montón que piensan lo mismo, no se animan a decirlo algunos, pero nosotros desde un punto de vista técnico nos sentimos como en el medio. Hace unos días nos iban a presentar unas cifras, después nos dijeron que no, después nos dijeron que sí, se presentaron. Voy a poner un solo ejemplo, que es uno de los que apareció en la pantalla. Publicaron 74 muertos en Santa Cruz y 120 en San Luis. Santa Cruz informó 47 muertos en 39 siniestros, San Luis informó 86. Si yo le pongo el factor de corrección de 1.3, por más que lo haga mensualmente, no me da. No, 47 por 1.3, hagan la cuenta. Recordades, por favor, tu nombre y... Axel Diego del Olio, ADICIB, Asociación para la Disminución de Siniestros Viales. Igual tienen todos mis datos, pues ya lo estuvieron pidiendo. No, pero recordarles a las chicas. Bien. 47, no sé, ¿alguien me hace la cuenta, por favor? 47 por 1.3. 3 por 7, 21... No, 60, no da 74, ¿no? 18. Mi pregunta apunta, cuando estuvieron en el Consejo Federal, 68. San Luis hizo una presentación, Santa Cruz entiendo que también habló con vos. ¿Ustedes dijeron que estaban equivocados, que se habían equivocado? No se habían equivocado, fue pública la presentación. Que no se iba a repetir el error, ¿no fue lo que dijeron? Axel. Sí. Como lo discutimos en San Juan y podemos discutirlo acá, no me parece el mejor ámbito, pero ya que lo trajimos... Es un equipo técnico, ¿verdad? Con Santa Cruz y San Luis nos pasó que una vez que se publicaron los datos nos mostraron su disconformidad y fueron dos casos totalmente distintos. Así que les voy a contar porque ya que está, tienen que conocer nuestra versión también. Empiezo por Santa Cruz. Dale. Santa Cruz vieron que hay 3 provincias con las cuales no trabajamos. Con las que sí trabajamos todo el tiempo, tenemos muchas instancias de validación, de laburo, de negociación y de todo. Y cuando hay un error en los datos que nos mandan, tenemos mucho margen para que eso se resuelva y se discute, ¿sí? Con Santa Cruz no nos pasó porque, por el momento en el que está pasando Santa Cruz, que es una provincia con muchos problemas, y un área que se está terminando de desarrollar, un observatorio que están terminando de armar, nos mandaron los formularios estadísticos únicos, el FEU, un mes antes de que publicáramos los datos, ¿sí? El formulario estadístico único releva muertos en el lugar, ¿sí? Entonces, a la información que se releva en el lugar se le aplica un factor de corrección. Ahora Flor les va a mostrar
porque esto tampoco se entendió con San Juan y con San Luis, con Santa Cruz y San Luis. Se los vamos a mostrar, están los cálculos acá de cómo llegamos a ese número. Se les explicó entonces, cuando Santa Cruz nos dice, nosotros hacemos seguimiento a 30 días, le decimos, ¿cómo puede ser si nos mandaste los FEU? ¿Dónde está la planilla con los muertos en el lugar y con los muertos a 30? Perdón que hablo de los muertos, es espantoso, ¿sí? Y a 30 días. Y nos dice, bueno, no sé, en los FEU dice, hay una fecha y es una herramienta que solamente se usa para muertos en el lugar. ¿Por qué no dijiste que hacía seguimiento a 30 días? No somos telépatas, estas cosas hay que trabajarlas muy seriamente. Y le dijimos a María, le digo, mandanos contanos cómo haces el seguimiento a 30 días en un mail, en un Word, y nosotros rectificamos. ¿Ella te informó 47? Ella informó 57. 47, si querés te paso en WhatsApp. Y le hicimos el factor de corrección y acá lo tenemos. 74 te terminó dando. Perdón. Y con San Luis se pasó exactamente lo mismo, tiene 86. No. Están las planillas firmadas. Axel, ¿me dejas terminar, por favor? Gracias. Con María acordamos... Somos un país federal y este es un comité consultivo. Y es un plenario de un comité consultivo. Verónica, te lo pido por favor. Ariel, estás hablando que estamos transversando números. Es gravísimo lo que me estás diciendo, dame lugar a que te conteste. ¿Qué quedé con María? Mándame ¿cómo hace seguimiento a 30 días? No me lo puedo contar, Axel. Mándamelo, yo te ayudo a armarlo y yo rectifico y salen los datos que vos quieras. ¿Qué gano yo como observatorio, como agencia? Esto es un tema de comunicación técnico y muy grave, es gravísimo. Apenas María me mande esta información como corresponde, rectificamos, no hay ninguna duda. ¿Y San Luis de 86 a 120 cómo llegaste? Porque ahí tenés una planilla firmada por el ministro también, ¿no? Entonces, en el caso de San Luis fue distinto. San Luis nos mandó los 12 formularios A, la planilla A, con los muertos en el lugar. Se les aplicó. Con San Luis todos los meses manda planilla, o sea, todos los meses hay, mandaste, ¿qué significa muertos en el lugar? Y vamos armando la cifra. Ahí no es que no hay un observatorio con el que trabajamos. San Luis tiene un observatorio, pero no trabaja con nosotros. Estamos esperando poder cooperar. Obviamente esto no ayuda. O sí, o ver qué queremos hacer con todo esto. Ver cómo mejoramos de acá en adelante el laburo o nos quedamos en el reclamo, en la locura. Yo estoy tratando de resolver esto con Mariana y con María de la mejor forma posible. Y es que ellos sean claros con los procesos y nosotros lo somos 100% y somos transparentes con todo. Todo el que quiera venir un día al observatorio y ver cómo recibimos y cómo publicamos, lo hacemos. San Luis, ¿qué pasó? Mandó, lo viste en la planilla, aparecen los muertos. Pero ellos solo informan muertos en el lugar. Entonces se le aplicó el factor de corrección. 86 multiplicándolo por 1.3 te da 110. No, es que en realidad el factor de corrección en la metodología que también se le informa a todas las provincias. Yo quiero dejar en claro algo. La Dirección de Estadística o el Departamento de Estadística es quien se encarga específicamente de la comunicación constante con concentradores de datos. Y cuando hablo de concentradores de datos no hablo de referentes políticos de seguridad vial, sino hablo de la persona técnica que está dentro de la policía o en algunos casos dentro de observatorios provinciales generando esta información, recopilando esta información. La comunicación es perfecta en la mayoría de las provincias, obviamente tenemos ciertas incomunicaciones con algunas, pero trabajamos constantemente, es más, puedo contar casos que no voy a decir, o sea, acá no voy a decir exactamente por provincia, en casos en donde nosotros teníamos un subregistro con respecto a los que nos habían mandado, porque detectamos errores en la suma de las planillas que utilizan ellos. O sea, hablamos técnicamente que el rol que hacemos de estadística es brindar apoyo a esas personas que trabajan con computadoras viejas, con sistemas poco informáticos. O sea, estamos hablando de planillas Excel que a veces suman mal, estamos hablando de víctimas. Entonces, lo que hacemos constantemente es colaborar, ayudar, comunicarnos para hacer más eficiente este sistema. Por eso es la creación de SIGIFI. No manipulamos la información. Simplemente hablamos con la provincia y le explicamos de qué forma se corrigen. Y cuando hablo de una corrección, hablo de este ajuste para normalizar la información y hablar de todas las víctimas, porque es injusto cuando una provincia no realiza el seguimiento de los heridos graves. O sea, que el foco no esté en más o menos 10, 12 víctimas, sino que el foco esté en mejorar la calidad de esa información para poder hacer algo. Nosotros trabajamos durante los 365 días de algo, y cuando digo los 365 es real, porque nos mandamos WhatsApp con cada uno de esos concentradores de datos
todo el tiempo mejorando. Y cuando detectamos que ellos necesitan la ayuda técnica desde cómo mejorar su circuito interno dentro de la policía, cómo mejorar la respuesta a sus propios, digamos, a sus propias representantes, digamos, del gobierno, al gobernador, cómo responder, nosotros nos tomamos un avión y vamos y ayudamos a cada concentrador policial. Entonces, tanto San Luis, que definió su concentrador provincial, nos comunicó constantemente de acá, desde que se creó la agencia, o sea, tiene el mismo tipo de formato de cómo comunica los datos y comunica muertos en el lugar. Y sabe el factor de corrección que se le aplicó para transformar esas víctimas en el lugar en víctimas luego a 30 días. En el caso de Santa Cruz, nosotros proponemos a través de adhesión de un convenio una herramienta. Esa herramienta es el formulario estadístico único, que recopila los datos del siniestro en el lugar del siniestro y de las víctimas fatales en el lugar. O sea, si es con seguimiento, la planilla FEU, que no la puedo mostrar porque no la trajimos, no releva la víctima mortal después del siniestro, no la releva. Entonces, para la interpretación nosotros interpretamos de acuerdo a la herramienta. Entonces, la herramienta es el formulario estadístico único, releva muertos en el lugar, se le aplica un factor de ajuste. Nosotros no ganamos y no perdemos agregando víctimas fatales. Estoy hablando técnicamente porque yo pertenezco a la dirección de estadística. Nosotros simplemente nos comunicamos, recibimos y aplicamos el mismo procedimiento estandarizado para todas las provincias. Y es nuestra responsabilidad entender a las provincias no como cajas negras, no saber cómo es el proceso interno. Por eso es que la comunicación y la información del proceso interno de cada provincia es necesario para poder interpretar los datos. Sí, una cosita. Bueno, yo me siento muy satisfecho por ver de que se están haciendo cosas muy importantes. Independientemente de eso, si ustedes contrataran, o si nosotros contratáramos, una consultora internacional que nos tratara, matchear es enfrentar, quiere decir, por eso de match the box. Pero bueno, si nosotros, lo que permitiría es reconciliar lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial y lo que dice el Ministerio del Interior, no sé qué otro control tienen para hacer la información. Obviamente, si los procesos no son similares, vamos a tener mucho tiempo para volver a poder reconciliar las cifras. Yo no tengo ninguna duda que ustedes han recurrido al factor de corrección de manera estimativa para poder llegar a una cosa aproximada. Pero a mí me parece que es muchísimo más fácil que un gobierno que tiene un ministro de salud, un ministro del interior y que tiene un ministro de transporte, como es la persona de quien depende la agencia, establezcan un método único de registrar la muerte de un individuo. El federalismo no permite que el muerto se identifique de una manera en Córdoba y de otra manera en La Pampa y en otra no es muerto hasta que se lo... Para decir, no se puede. Por eso, de eso están contaminados los padrones y por esa razón hay gente que va y vota con 130 años, 120 años en algunos padrones. Entonces lo que yo creo que es fundamental, primero unificar la medición de salud, de interior y de transporte. Y como eso es muy difícil de homogeneizar, ¿por qué? Porque cada maestrito con su librito, el federalismo termina siendo un problema más que una solución, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es a nivel nacional establecer un procedimiento único y olvidarnos del pasado, largar el 1 de enero del 2018. Y esto se implementa y lo sacan por decreto de necesidad de urgencia y se implementa en todo el país. Y si se implementa en todo el país, van a tener que cambiar los formularios, pero los formularios van a ser prenumerados, van a tener el mismo criterio para determinar el muerto, van a tener algún criterio adicional para confirmarlo, pero ya me alimentaron una base de datos. Eso es fundamental, porque creo que el problema, entiendo el problema que tienen ustedes, pero creo que no se puede luchar contra un fenómeno si no lo puedo medir. Muchas gracias por su comentario. Le cuento que estamos totalmente en línea. No lo mencioné antes. Hablamos de mesas multisectoriales en la provincia, pero tenemos la nuestra a nivel nacional. Nosotros nos estamos sentando con todos estos que usted menciona y estamos apuntando a esto, ¿sí? Vayamos a eso, yo les digo, es gravísimo, eso denota también un poco la belleza criolla, que no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada. Es decir, excepto él decir, esto está mal, esto está mal, está ahí. Acá no, pero
pongamos, fíjense cómo actuó el INDEC. El INDEC era un desastre, lo tuvieron que hacer de nuevo. ¿Cómo actuó el INDEC? El INDEC dijo, bueno, vamos a empezar a medir de a partir de este momento y vamos a corregir, después vamos a ver cómo hacemos para atrás. Una de las cosas por las cuales muchos ajustes por inflación no se permitieron es porque los datos de hace 3-4 años son un desastre. Entonces es fundamental, no es difícil establecer un procedimiento para registrar la muerte de una persona. No es muy difícil si hacemos un procedimiento único, y ese es válido para todos. Y si el Ministerio de Salud quiere que se identifique con un cuadradito, tal cosa, hagamos un formulario único, y ese ahí que se marque para el Ministerio de Salud, y aparte que Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte empiecen a recibir el mismo input. Si no, no tiene sentido. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Miguel. Recuerden de mencionar su nombre y organización, por favor. Sí, Ignacio González García y Lega. Bueno, en primer lugar, agradecer a Verónica y su equipo por la exposición y por haber considerado todas las preguntas que le hicimos llegar previamente para que esta exposición fuera lo más completa posible dentro de las limitaciones que nos enrostra el federalismo. En segundo lugar, decir que esta cifra de 5.600 personas fallecidas nos está diciendo que desde la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no hemos conseguido, como decía Carlos Pérez, lograr el objetivo de bajar la siniestralidad vial. Aún dando por válidas, entre comillas, las estadísticas anteriores, lo cierto es que las políticas desarrolladas por la Agencia de Seguridad Vial en todos estos años no han sido suficientes. Con esto no estoy diciendo que no sirven, estoy diciendo que hay que profundizar las políticas que vienen en marcha, pero hay que empezar a tomar otro tipo de decisiones para avanzar rápidamente en la disminución de la siniestralidad vial, y eso es un poco la idea de este comité consultivo, contribuir con otras experiencias que han dado resultados en el mundo y no tenemos por qué no copiarlas, adaptándolas al medio argentino. Ahora voy a dos preguntas concretas que quería hacer y que nos quedaron en el tintero. Como decía antes, el ministro de Transporte planteó que uno de los problemas, una de las causas principales de los siniestros es la pésima infraestructura. Y está planteando la intervención del Estado sobre la infraestructura. Y en este punto queremos preguntar si la agencia está impulsando las auditorías viales, tal como se solicitó en el plenario del mes de marzo de este comité consultivo, y en caso afirmativo si hay alguna previsión para convocar a concurso para desarrollar auditorías viales sobre proyecto y sobre infraestructura existente. Esa es la primera pregunta, y te dejo plantear la segunda. ¿Cuál es la meta estratégica de reducción de siniestros? A lo mejor se me pasó a mí, no lo vi. La meta estratégica de reducción de siniestros viales prevista para los próximos años. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno planteó una reducción del 30%. Nos gustaría saber cuál es la meta que está planteando la agencia. Les contesto esto. Era el 20, bueno, eso es fácil, va fácil, no es fácil. Está planteado un 20% siguiendo a 2019. A 2019. Y lo otro entonces lo charlamos ahora y no en el grupo. No. Sí, tiene que salir el tema. ¿Contestás ahí o vení? Te voy a contestar. Bueno, espera, si querés, vamos a la pregunta primero y después sube Coca. Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí, la señora. Tienes que meter apretado. Mi nombre es Nidia Ibáñez, de Compromiso Vial por Mendoza, y vengo
Bueno, empezamos esta jornada hablando del accidente en San Rafael y justamente también mencionaron que en el mismo lugar había habido otro accidente el día jueves a la madrugada entre un auto y un camión. Voy a ir a lo concreto. Está trabajando muy bien este observatorio. Lo que están haciendo es una inquietud que nosotros tenemos en Mendoza. Se la hemos planteado a la directora de la Facultad de Educación, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, como una problemática porque nos faltan datos estadísticos para poder elaborar propuestas que obviamente cuando uno elabora datos, cuando uno realiza una investigación, lo que quiere es hacer un aporte para que se puedan generar políticas que terminen dando una solución a esta problemática. Sería interesante también incluir, yo no sé si se podrá ahora, más adelante, con una futura meta, incluir en esta investigación la cantidad de discapacidades adquiridas que quedan a partir de un incidente vial. Por lo general, el mayor número se detecta en los conductores de vehículos con 2 ruedas. Dos cosas. En Mendoza tienen un observatorio, sí, y tienen bastante buenos datos porque ellos son los que cruzan, uno de los que cruzan justamente, sí, Policía con Salud. Así que, si querés te paso. ¿Estás en contacto con ellos? Sí. Bueno, todo lo que es dato específico, si lo tienen, y más si es de discapacidad, que son datos que probablemente tenga Salud, el mejor canal es ese, ¿sí? Nos avisás y te hacemos un apoyo, porque estamos trabajando muy bien con ellos, estamos haciendo una documentación. Bueno. Y lo de los discapacidad no son datos que hoy tenemos nosotros, sí, lamentablemente. Es una de las líneas de investigación que estamos impulsando para que no sea solamente línea de investigación, sino también para empezar a tener esa información que es clave. Pero todo lo que tiene que ver con morbilidad y luego son datos muy dispersos todavía, que Salud no los tiene sistematizados. Bien. Entonces no nos los puede compartir, no es que no nos los da, ¿sí? No está todavía... Sí, a lo mejor hay una cierta celosía para brindar esa información. Entonces, habría que... Me voy a llevar el contacto porque en realidad cuando cuando interesa, uno se involucra en esto, quiere saber más, y en este querer saber más a lo mejor está invadiendo algunos campos que no esperaban esta invasión, pero en realidad lo que nosotros buscamos como Compromiso Vial por Mendoza es colaborar para que realmente disminuya el número de muertes, como dicen ustedes. Nosotros somos padres de víctimas de accidentes viales. Entonces, por ahí también la palabra muerte sí choca un poquito, pero es el término que se usa. Pero en realidad lo que nosotros queremos es sumarnos con nuestras propuestas, con nuestros datos, para que realmente este flagelo disminuya. Y el otro interrogante es ¿qué posibilidades tenemos como comisión de tener algún encuentro con quienes forman parte del Consejo Federal de Educación? Porque nosotros decimos, si entre las medidas que nosotros tenemos que buscar pasa sobre todo por la internalización de la conducta, es decir, ¿por qué yo no tengo que ser transgresor? Porque en realidad es propio de la conducta humana. Y esto nosotros lo trabajamos de manera sistemática y sostenida en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Deberíamos tener una reunión con quienes integran el Consejo Federal de Educación o en las provincias que quieren participar con los consejos provinciales. No sé si hay alguna posibilidad. Les cuento que nuestra experiencia en la provincia de Mendoza no es buena, porque intentamos conversar con el director general de escuelas y explicándole que esto debía pasar sí o sí por la educación, apelando a que dentro de un par de años esto realmente
el joven que va a sacar su carnet de conducir por primera vez tenga esto ya incorporado en su cultura, en su forma de actuar. Entonces nosotros se lo fuimos a plantear como algo a largo plazo. ¿Qué está pasando? Porque figura en la Ley de Educación Nacional. ¿Por qué? Bueno, en Mendoza no tenemos Ley Provincial de Educación, partamos desde ahí. Pero ¿de qué manera podemos nosotros tender estos lazos para que realmente exista este compromiso, para que en las escuelas se brinde de manera sistemática y sostenida la educación vial? Y la experiencia negativa que tuvimos fue que fuimos a plantearle esto al director general de escuelas y nos dijo que era muy interesante lo que le planteábamos, pero que en estos momentos los alumnos tenían otra prioridad, que era el tema de la comprensión lectora y el dominio de los cálculos matemáticos. Entonces, bueno, me gustaría que sí, se me ocurren dos cosas. Uno, esa es la respuesta que solemos tener por parte de educación. Significa que hoy en educación a nivel nacional o en las provincias también, porque vos vas a tener que actuar en la provincia de Mendoza para poder implementar esto en Mendoza. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte nosotros. Es parte del laburo de coordinación y de meter en la agenda de otros, en este caso educación, esto como algo prioritario. No es algo que va a pasar porque se lo pidamos de un día para el otro. Pero yo sí te propongo esto. Uno, después hablamos con Lorena, porque del Consejo Federal de Seguridad Vial también está esta necesidad de trabajar más con el Consejo Federal de Educación. O sea que cuando haya una reunión, me parece buenísimo que también pueda estar gente del comité, cuando me estoy metiendo donde no debo, ¿no? Sí, ahí me está hablando Juanjo. Sí, de hecho fue un tema que se conversó no solo en este Consejo Federal de San Juan, sino en otros consejos federales. Les propongo que en la medida que avancen yo lo mantenga al tanto a Juanjo y ahí avanzamos. Perdón que diga esto, estamos muy complicados con los tiempos. Les voy a pedir que si está la respuesta ya cerrada, lo hablen después un poquito acá en el almuerzo. Le doy pie a Verónica o a Coco o a Esteban para que hable sobre auditorías viales y después pasamos si quieren a almorzar. Gracias. Bueno, buen día a todos. Un poco en respuesta a la consulta de Miguel y a todas las inquietudes del Grupo 2 respecto de las auditorías. Efectivamente, estamos trabajando y como se dijo ya en más de una oportunidad, no vamos a inventar nada en esto. Hay en todo el mundo guías de auditoría en seguridad vial, de relevamiento de infraestructura, con lo cual el primer paso en todo esto fue relevar qué había a nivel internacional, a nivel guías. Experiencia cercana, tenemos el caso de Chile, que es uno de los que en los últimos años estuvo trabajando mucho en lo que es la seguridad de infraestructura vial, y obviamente países como Nueva Zelanda, Australia, que tienen sus manuales ya conformados, incluso Estados Unidos. Lo que se hizo fue un trabajo de revisión de todo lo que había internacionalmente a nivel guías y se elaboró un borrador de guía, bien, a nivel nacional, obviamente adaptada a la topografía nuestra, al tipo de vía a relevar, a las extensiones en cuanto a kilómetros, que como saben nuestro país es bastante extenso en cuanto a kilómetros. Entonces se elaboró la guía con las distintas etapas de auditoría. Esto es un poco lo que preguntaba Miguel, en las distintas partes del proceso, desde la factibilidad de construir la vía hasta la operación, o sea, factibilidad, proyecto, obra y operación, que sería cuando la vía ya está abierta a la circulación. No obstante eso, quisimos, ya que estábamos trabajando en esta guía y que esta guía pretendemos que es la guía que quede a nivel nacional para todo tipo de auditoría, lo que hicimos es agregar un módulo que tiene que ver con el relevamiento de la infraestructura vial urbana. Estas guías normalmente no aplican a la infraestructura urbana y creemos, y aparte por una cuestión casi estadística de dónde se está dando la mayor cantidad de siniestros, más ya que la gravedad está dada en ruta, la infraestructura vial urbana también hay que trabajarla, también hay que hacer un trabajo de
de relevamiento, de auditoría, porque vemos, y calculo que a ustedes también les debe pasar, en más de una ciudad, cuestiones de infraestructura que la verdad son lamentables a nivel ciudad. Entonces,